Hola, soy Gerard, el profesor de Estadística 2 de ADE de la Universidad de Zaragoza de la Academia Statistics. Antes de empezar con el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas y clases en directo. En las clases grabadas dispondréis de toda la información teórico-práctica necesaria para entender perfectamente la asignatura. Todo evidentemente orientado y adaptado a cómo lo explican en clase y enfocado a las preguntas de examen. Además también tendréis un vídeo grabado que corresponderá a un modelo de examen. Ahí tendremos las preguntas y sobre todo explicaremos cómo responder cada una de ellas, para que vayáis muy preparados al examen de este año. También tendremos la información de vídeos en directo. Se realizarán justo antes del examen y ahí lo que haremos será básicamente resolver vuestras dudas, así como principalmente resolver exámenes de los últimos años. Tened en cuenta, por favor, que cada uno de los vídeos se puede reproducir hasta un máximo de 3 veces, ya que hablamos de un curso de uso individual. Podéis ver los vídeos donde, cuándo y como queráis, pero repito, hay un límite de 3 visualizaciones por cada vídeo. Tened también en cuenta que este vídeo es un vídeo de prueba, lo tenéis en YouTube y es gratuito. Si el curso os interesa, podéis ir a nuestra página web y realizar la inscripción. Una vez realicéis la inscripción, os enviamos en PDF un documento con una especie de dossier con toda la información de teoría, ejercicios y también diferentes exámenes para que podamos seguir el curso de la forma adecuada. Es imprescindible disponer del dossier, ya que todo el tiempo yo voy haciendo referencia a ejercicios, a páginas que se encuentran en él. Si tenéis el dossier y miráis los vídeos, es más que suficiente para entender perfectamente la asignatura y sobre todo para sacar muy buena nota en el examen. También indicaros que el día de inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que ahí me encargaré de responder todas vuestras dudas. Dudas acerca del temario, dudas acerca de alguna pregunta que nos cueste, cualquier aspecto que no entendáis, por ahí podéis preguntármelo y estaré a vuestra disposición para poder responderlo. Una vez dicho esto, empezamos ya con la primera clase gratuita. Nos adentramos ya en la información de la asignatura. Empezaremos planteando un pequeño esquema para luego, posteriormente, cuando estemos realizando los diferentes conceptos de la asignatura, sepamos ubicarlos dentro del objetivo principal de la asignatura, ¿de acuerdo? Entonces, este esquema nos servirá para poder entender lo que posteriormente analizaremos. Entonces, en primer término, el objetivo de la estadística acostumbra a ser estudiar la población. La población está formada por distintos individuos, distintos elementos. Generalmente lo que haremos será coger una muestra que sea evidentemente representativa de la población para poder extrapolar, generalizar la información. Alguien puede preguntarme, ¿y por qué no estudiamos todos los individuos de la población? Generalmente es imposible o muy dificultoso o muy costoso. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el peso en España, para poder analizar a toda la población debería medir a todo el mundo estudiar su peso en el mismo momento. Claro, ¿qué ocurre? Que al segundo igualmente esa información estaría obsoleta, porque habría nacido gente y muerto gente. Por lo tanto, lo que se acostumbra a hacer es coger una muestra que sea representativa y a partir del análisis de esta muestra, posteriormente, generalizamos, extrapolamos e inferimos. De ahí el nombre de estadística inferencial. Para inferir será muy importante el concepto de probabilidad. Claro, si tengo una muestra y tengo 3 individuos, por ejemplo, uno saca un 10 en el examen, otro un 8 y otro un 6. Sumo los 3 valores, divido entre 3 y tengo la media de la muestra. Pero si yo quiero generalizar, extrapolar e inferir la información a la población, requiero el concepto de probabilidad, porque nunca podré saber a ciencia cierta, 100% seguro, cómo es la población a partir de una muestra. Por eso será fundamental el concepto de probabilidad. Empezaremos comentando dentro de teoría y cálculo de probabilidades las distintas distribuciones. Veremos que según el tipo de variables que estemos trabajando, según si son variables discretas o continuas, dispondremos de algún tipo de distribución u otras. Si hablamos de variables discretas, por ejemplo, tendremos distribución binomial, Poisson. Cuando hablemos de variables continuas, la más recurrente será la distribución normal. Comentaremos esta información en los primeros temas. Luego también haremos referencia a la información acerca de la teoría o métodos de muestreo. Cuando hablamos de métodos de muestreo es elegir la muestra que sea lo más representativa posible para luego poder hacer de forma adecuada la extrapolación, la inferencia.
Y aquí nos adentraremos ya en la parte fundamental de la asignatura, que es la inferencia estadística. En los primeros temas plantearemos la base, que también nos preguntarán por ahí en el examen, pero será la base para poder realizar luego de forma adecuada la vertiente de inferencia estadística, que será, repito, generalizar, extrapolar, inferir, intentar saber cómo es la población a partir de la información muestral. Para ello, básicamente, tendremos dos tipos de métodos. Tendremos la teoría de la estimación y tendremos el contraste de hipótesis. Estimación y contraste de hipótesis. Podremos estimar los parámetros. Parámetros siempre hacen referencia a la población, ¿de acuerdo? Entonces podré, a partir de la muestra, intentar estimar el parámetro. Me lo invento. Si en la muestra el peso medio es de 85 kilos, yo podré intentar estimar cuál será la media de la población, ¿de acuerdo? Estas serán estimaciones de parámetros. Estas estimaciones podrán ser de dos formas, o puntuales o por intervalo. Es decir, yo puedo decir, la media de la población es de 85 kilos. Esto sería una estimación puntual. Estoy haciendo una estimación de un valor concreto. Si en cambio dijese, la media de la población con una confianza del 95%, fluctúa entre 80 y 90 kilos, estoy haciendo una estimación por intervalo. Repito, el objetivo de la asignatura, todo lo que iremos comentando, será para finalmente poder realizar de forma adecuada y entender bien la inferencia estadística. Y luego tenemos también el contraste de hipótesis. Cuando estamos haciendo estimación de parámetros, a partir de la muestra intentamos estimar cómo será la población. En contraste de hipótesis, la idea será parecida, pero aquí estaremos trabajando una hipótesis. ¿Es real que la media de la población es de 85 kilos? Me preguntaré, tendré una idea, y a partir de aquí, a partir de la muestra, porque repito, no podremos trabajar con todos los individuos que forman parte de la población, a partir de la muestra intentaremos saber si esta hipótesis es muy probable que sea cierta o poco, ¿de acuerdo? Y así rechazaremos o aceptaremos la hipótesis nula. Esa es la vertiente de contraste de hipótesis. Entonces, este es un poco el esquema muy simple de la asignatura. Empezaremos comentando en primer término los conceptos de cálculos de probabilidad. Trabajaremos con variables aleatorias discretas y continuas. Esta idea un poco ya la conocemos de Estadística 1, pero nos adentraremos en ella también. Y luego miraremos las distintas distribuciones. Repito, según si son variables discretas o continuas, tendremos unas distribuciones u otras. Y debemos saber diferenciar bien cuando aplicamos cada distribución. Y eso será la base para luego poder ir avanzando bien con todo el temario. Hoy empezaremos con el tema 1, que será básicamente las variables aleatorias discretas, ¿de acuerdo? Recordar todo el mundo esta información, que cuando hablábamos de variables discretas, eran aquellas que entre dos valores consecutivos no podía haber ningún valor. Y las continuas, aquellas que entre dos consecutivos pueden haber infinitos valores. Por ejemplo, si os hablo del número de hijos, tú puedes tener 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, no puedes tener 0,3 hijos. Por lo tanto, entre dos consecutivos, 0 hijos y 1 hijo, aunque tengas una herramienta súper sensible, no podrás ser más preciso. O tienes 0 o tienes 1 hijo. En cambio, si hablo del peso, por ejemplo, entre 80 y 81 kilos hay infinitos valores. Según la sensibilidad de la herramienta de medida, podré ser cada vez más y más y más preciso. Y los números tienden a infinito, ¿de acuerdo? Entonces, empezaremos comentando la idea genérica de variables aleatorias, luego indicaremos la diferencia que ya hemos comentado entre discretas y continuas, y nos adentraremos en la parte correspondiente a las variables aleatorias discretas. Para ello, por favor, vayamos a la página 2 del dossier. Al principio empiezan hablándonos de las variables aleatorias. ¿Qué se considera que entendemos como variables aleatorias? Pues básicamente son funciones que transforman los resultados de cualquier experimento en números reales. Al transformar en números reales, ¿qué conseguimos? Que sean fácilmente manipulables mediante operaciones matemáticas. Aquí os dicen, el segundo punto, si os fijáis, que estas transformaciones deben seguir ciertas propiedades. Y luego me dice cómo se plantea matemáticamente la información de la variable aleatoria. Entonces tenemos una variable aleatoria, que es básicamente con la información del espacio muestral. El espacio muestral son todas las alternativas, todos los resultados posibles correspondientes a la variable en cuestión. Y a partir de aquí lo que hacemos es transformarlo en los números reales, ¿de acuerdo?
todo el espacio muestral, cada una de las diferentes alternativas posibles se transforman en números reales. Esto es conceptualmente, tampoco me importa en exceso, pero que entendamos la idea, ¿de acuerdo? Entonces, seguidamente, me dice el ejemplo 1. Tome el ejemplo de una familia que decide tener 3 hijos, con la alternativa de tener hombre o mujer, y construye la posible variable aleatoria. Entonces, que construyamos la variable aleatoria. Voy a plantear el espacio muestral correspondiente a, en este caso, tener 3 hijos, pudiendo ser hombres, mujeres. Entonces planteamos mujer, mujer, mujer. Este es un resultado posible, que las 3 sean mujeres. Mujer, mujer, hombre. Otro resultado posible. ¿Qué más resultados tenemos posibles? Por favor. Siguiente. Mujer, hombre, mujer. Otro resultado posible. Hombre, mujer, mujer. ¿Qué más opciones tenemos? Hombre, hombre, mujer. ¿Qué más opciones? Hombre, mujer y hombre. ¿Qué más opciones, por favor? Hombre, hombre, mujer, hombre, no, perdón. Mujer, hombre y hombre. Y por último, que los 3 sean hombres. Esto sería el espacio muestral, ¿de acuerdo? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resultados posibles. A partir de aquí podríamos otorgar a cada uno de estos resultados posibles un valor real, y ahí es cuando estaríamos planteando la información de la variable aleatoria para poder luego manipularla y analizar de forma más sencilla. Así tendríamos la información correspondiente al espacio muestral de una variable aleatoria. Como decía anteriormente, hay 2 tipos de variables aleatorias, las discretas y las continuas. Lo comentábamos ya, las discretas son aquellas que entre 2 valores consecutivos no puede haber ningún valor. Repito, número de hijos, número de hermanos, cualquier valor de ese estilo. En cambio, si hablamos de las variables continuas, entre 2 consecutivos pueden haber infinitos valores. Ahora nos centraremos en las variables aleatorias discretas, ¿de acuerdo? Que veremos sus características y ya en la siguiente clase estudiaremos las variables aleatorias continuas. Dentro de las discretas, por favor, es fundamental que diferenciemos la función de probabilidad de la función de distribución. La función de probabilidad corresponde a las probabilidades individuales, es decir, cada resultado posible tendrá una probabilidad, y luego la función de distribución es la probabilidad acumulada. Antes de mirar las características, propiedades de la función de probabilidad y la función de distribución, quiero que veáis en la página 3, por favor, la información gráfica para entenderlo mejor. En la página 3, parte superior, tenemos en primer término una función de probabilidad, donde vemos las probabilidades individuales. Aquí el ejemplo es lanzar al mismo tiempo 2 dados. Cuando lanzo al mismo tiempo 2 dados, cada dado puede ser un valor de 1 hasta valor de 6, ¿qué opciones tenemos? Que salga 1 y 1. Si sale 1 y 1, será un 2, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Un 1 y un 2. O un 2 y un 1. Aquí teníamos 1 y 1. Estos serían 3, ¿verdad? Y tenemos diferentes opciones. Al fin y al cabo, tenemos opciones desde el 2 hasta el 12, ya que el número mayor que puede ocurrir es que salga un 6 y un 6, que sería 12. En total tendremos 36 alternativas posibles. 6 por 6, 36 opciones posibles. Que salga el 1 y 5, que salga el 5 y el 6, que salga el 3 y el 4, y así progresivamente, ¿de acuerdo? Entonces, en la función de probabilidad estamos buscando las diferentes probabilidades de cada valor correspondiente. Por ejemplo, el 2. Que salga el 2 es una opción de 36. Pues solo saldrá cuando aparezca el 1 y el 1. En cambio, el 7, por ejemplo, sería 1 y 6, 6 y 1, 5 y 2, 2 y 5, 3 y 4, 4 y 3. 6 de 36. Por lo tanto, si os fijáis en la información, el 2 es 1 de 36. Y en cambio, el valor 7 será en este caso 6 de 36, ¿de acuerdo? Está aquí redondeado a 2 decimales, pero si no sería esto, evidentemente, 0,16 periódico, ¿de acuerdo? Así es como tenemos la función de probabilidad, que son las probabilidades individuales. Y luego tenemos la función de distribución, que es la probabilidad acumulada. En la función de densidad, si poníamos, por ejemplo, la información correspondiente al 4, estudiábamos la probabilidad del 4. En cambio, en la función de distribución, si ponemos la información de 4, estamos estudiando la probabilidad hasta el 4. Aquí incluiríamos
probabilidad que la x sea 2, probabilidad que la x sea 3 y añadiríamos la de x4. Por lo tanto, se acumula la información. Es una distribución con la información acumulada de las probabilidades hasta dicho valor. Si os fijáis aquí, tenéis en la página 3, parte central, la información de la función de distribución, donde claramente vamos viendo cómo las probabilidades se van acumulando. Entonces tenemos la función de distribución y la función de probabilidad. La función de distribución generalmente se plantea con fx, f mayúscula. Esta es la función de distribución. Y la función de probabilidad se puede plantear de dos formas. Con la f minúscula o también directamente con la probabilidad individual. Es una p minúscula, p sub i, ¿de acuerdo? Entonces, esto correspondería a la probabilidad del número 4, por ejemplo. Si yo planteo la información así, es la probabilidad del 4 solamente. Aquí, en cambio, si planteásemos, repito, la función de distribución del 4, correspondería a todas las probabilidades hasta el número 4, el 2, el 3 y el 4 incluido. Así es como planteamos la función de probabilidad y la función de distribución. Una vez visto esto, vamos a mirar qué propiedades son las características de la función de probabilidad. Y luego miraremos la función de distribución. En la función de probabilidad, siempre la probabilidad de cualquier valor, sea cual sea, probabilidad del 2, del 3, del 4, del que sea, siempre será mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Siempre. Las probabilidades de cada uno de los elementos, de cada uno de los resultados posibles, siempre fluctúan de 0 hasta 1, ¿de acuerdo? Seguidamente, si sumamos todas las probabilidades, si sumamos todas y cada una de las probabilidades, tendremos siempre que el sumatorio tendrá que ser 1. Sumar todas las probabilidades individuales suma 1. Si yo sumo la de 2, más la de 3, más la de 4, así hasta la de 12, sumaría siempre 1, ¿de acuerdo? Y luego, muy importante, si tenemos dos sucesos, dos resultados que son disjuntos que bien no tienen puntos en común, por ejemplo, el 3 y el 7, es decir, no comparten ningún resultado. Si es 1, 2 es 3, pero no es 7, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos dos, en este caso, resultados disjuntos, podemos decir que la unión del 3 y el 7 es el sumatorio de ambas probabilidades. Repito, si dos resultados, como son el 3 y el 7, son resultados disjuntos, o por ejemplo, hombre y mujer, son resultados disjuntos, o eres hombre o eres mujer, si planteamos la unión de hombre y mujer, es igual al sumatorio de las probabilidades, ¿de acuerdo? Correspondería al sumatorio de las probabilidades. Entonces, si trabajamos con dos sucesos, en este caso, dos o los que sean disjuntos, tendríamos la siguiente información. Tendríamos en este caso el sumatorio de las probabilidades de cada uno de los elementos, ¿de acuerdo? Siempre y cuando, repito, los sucesos, los resultados sean disjuntos o tengan puntos en común. Así es como plantearíamos la información correspondiente. Estas características, sobre todo estas dos me importan más, son propias de la función de probabilidad. Ahora comentaremos la función de distribución, que como ya hemos comentado, corresponde básicamente a las probabilidades acumuladas. Vamos acumulando la información, se van sumando las probabilidades hasta el valor que estemos trabajando. Para ello, por favor, vamos a comentar en primer término que siempre la función de distribución, igual que ocurría anteriormente, fluctuará entre 0 y 1. Nunca puede ser mayor a 1. Aunque se vaya acumulando, nunca puede ser mayor que 1. Y muy importante, cuando estemos trabajando la f de menos infinito, el valor más pequeño posible siempre será 0. Y el valor mayor posible siempre será 1, ¿de acuerdo? Pongo menos infinito y más infinito, pero podría plantear el valor menor, por ejemplo, en este caso, cuando lanzo dos dados, 1. La f de 1, que es un valor que no existe, al fin y al cabo no puede ser cuando lanzo dos dados, sería 0. Y de 12 o superior ya sería 1, ¿de acuerdo? Así es como planteamos la información. ¿Qué más indicar? Por favor, que la función de distribución es siempre no decreciente. Es decir, o crece o se mantiene constante, pero nunca puede decrecer. Como estamos trabajando con probabilidades acumuladas, es imposible que sea decreciente, ¿de acuerdo? Entonces, es monótona, no decreciente. La función de distribución
es monótona no decreciente, ¿de acuerdo? Monótona no decreciente. Y en último término, cuarto término ya, por favor, permite la función de distribución calcular la probabilidad de un intervalo. Imagino que también en este caso, pues lanzo dos dados y me preguntan, ¿cuál es la información correspondiente a la probabilidad, por ejemplo, de que lance el dado y salga entre el número 4 y incluido y el número 7 es incluido también, ¿de acuerdo? Del 4 al 7. Aquí puedo estudiar la información y esto se puede estudiar de diferentes formas. Yo podría plantear la probabilidad correspondiente a 4, más 5, más 6, más 7. Podría sumar todas ellas. O también con la función de distribución. Puedo coger la función de 7 que incluiría 7, 6, 5, 4, 3, 2 y a esto de resto la del 3. Porque así de esta forma solo me quedaría del 7 hasta el 4, si podríamos trabajar con la información correspondiente. Muy importante, cuando estemos hablando de variables discretas, es muy diferente esto que con el igual. Así incluye el 4, aquí no incluye el 4. Si yo planteo sería información, aquí tendríamos que quitar también el 4. ¿Por qué? Porque sería solamente la información del 5, 6 y 7. Así el 4 no está incluido, solo sería el 5, 6 y 7. Aquí, en cambio, sí que incluimos el 4. Por lo tanto, como el 4 está incluido y aquí es 7, 6, 5, 4, 3 y 2, aquí querría quitar el 3 y el 2 y me quedaría lo que estoy buscando. Entonces, esta idea que es diferente cuando pongo el término igualdad y cuando no lo pongo, en variables continuas no ocurrirá. En continuas ya veremos que es indiferente esto que esto. ¿Pero por qué? Porque las continuas, la probabilidad de un valor exacto no existirá, será 0. Por ejemplo, que yo pese 60 kilos, probabilidad es 0. ¿Por qué? Porque los números tienden a infinito. Por lo tanto, probabilidad de un valor exacto será 0. A partir de aquí, por favor, si os fijáis tenemos dos ejemplos que comentaremos rápidamente y nos adentraremos ya en la información correspondiente a las diferentes características notables. Para ello, ejemplo 2 me dice, representar la función de densidad y distribución del número de caras al lanzar una moneda dos veces. Cuando lanzo una moneda dos veces tengo cara o cruz, ¿de acuerdo? Puede salir cara y cara, puede salir cara y cruz, puede salir cruz y cara y puede salir cruz y cruz. Estos son los 4 resultados posibles. Pero aquí me dice el número de caras. Entonces, ¿qué ocurre? Me están preguntando por el número de caras. Tenemos estos 4 resultados posibles. ¿Y cuántas caras pueden aparecer cuando lanzamos la moneda dos veces? Pues planteamos los diferentes valores. Pueden aparecer o 0 veces, o 1 o 2. Esta es la información. A partir de aquí, puedo plantear las probabilidades individuales, que es la función de probabilidad. Que aparezcan 0 caras. 1 de 4, 0,25. Que aparezca una cara. 2 de 4, 0,5. Y que las dos sean caras sería 1 de 4. Así es como planteamos la información. Y seguidamente, en las probabilidades acumuladas, la función de distribución sería 1 de 4, más 2 de 4, 3 de 4, y aquí siempre será 1. La función de distribución en su último valor siempre será 1, sería 3 entre 4, más un cuarto, que sería 4 cuartos, es decir, 1. Así es como plantearíamos la información de este ejercicio. Y luego me dicen, hagamos lo mismo con el número de hijos. El ejemplo que antes planteábamos, teníamos hombre, hombre y hombre. Teníamos hombre, hombre, mujer. Tenemos también hombre, mujer, hombre. Tenemos mujer, hombre, hombre. Tenemos mujer, mujer, hombre. Mujer, hombre, mujer. Hombre, mujer y mujer. Y por último, 3 mujeres. Y me hablan en este caso de número de hijos hombres. Claro, si tenemos 3 hijos, ¿qué puede ocurrir? Por favor, que no haya ningún hijo hombre, que sea un hijo hombre, 2 hijos hombres, o por el contrario, 3 hijos hombres. Que no haya ningún hombre, solamente es esta, 1 de 8 opciones. Que uno sea hombre, serían esto de aquí. Entonces tendríamos 3 de 8. Que haya 2 hombres, aquí 2 hombres, aquí 2 y aquí 2. Esto de aquí. Tendríamos 3 octavos también.
y que los 3 sean hombres, 1/8. Así es como plantearíamos la función de probabilidad y la función correspondiente de distribución. Así es como realizamos este tipo de ejercicios. Esto es solamente la base para entender bien lo siguiente, pero a partir de aquí comentaremos rápidamente la función cuantil y también la esperanza matemática y la varianza, ¿de acuerdo? Básicamente, la función cuantil, que es la inversa de la función de distribución. Básicamente se trata de el menor valor x de la variable que cumple cierta condición. Es decir, si yo quiero buscar, por ejemplo, el valor que deja por debajo el 30%, pues puedo buscar el valor que dejará por debajo el 30%, o el valor que dejará por encima el 60%. Y así es como podré enviar la información. Plantearemos ejemplos luego de cuantiles y de este tipo de ejercicios para que lo entendamos, pero solamente quiero entender el concepto. Ahora aquí, cuando hablamos de los función cuantil, estoy buscando el valor que deja por debajo suyo un porcentaje. Si me preguntan el valor que deja por encima el 60%, pues es equivalente al valor que deja por debajo el 40%. Si os fijabais en la función de distribución, ¿qué hacemos? El 2 deja por debajo 7/8. Pues aquí la idea sería, ¿cuál es el valor que deja por debajo 5/8? Y buscaríamos el valor correspondiente, ¿de acuerdo? Conoceríamos el porcentaje o la probabilidad y buscaríamos el valor correspondiente, como luego explicaremos que se tiene que hacer. Recordad, por favor, que en los cuantiles tenemos distintos conceptos que debemos conocer. La mediana, si recordamos, la mediana es el valor que deja por debajo suyo el 50%, o lo que es lo mismo, que deja por encima el 50%. Tenemos los cuartiles. El cuartil 1 deja por debajo el 25% y por encima el 75%. Cuartil 2 es equivalente a la mediana, 50 y 50. Y el cuartil 3 deja 75% y por encima 25%. Y así progresivamente tenemos los diferentes conceptos. Por ejemplo, si hablo de los deciles tenemos 9, el decil 1 deja por debajo el 10% y por encima el 90%. El decil 7 deja por debajo el 70%, por lo tanto por encima el 30%. Y también podría hablar de los percentiles, por ejemplo. El percentil 22 deja por debajo el 22%, por encima el 78%. Y así es como funciona cualquiera de los percentiles. Plantearemos también ejemplos de esto a continuación en la página 4, parte inferior. Pero antes de plantear estos ejemplos, también quería, por favor, que recordásemos dos conceptos. La media, la esperanza matemática y la varianza, que es lo que ahora mismo voy a comentar. Todo esto, repito, dentro de las variables aleatorias discretas en general. Luego estudiaremos las diferentes distribuciones en concreto. Tendremos la Poisson, binomial, hipergeometría, y iremos estudiando toda esta información. Pero en primer término, quiero que entendamos los conceptos genéricos propios de las variables aleatorias discretas. Entonces, vamos a mirar la esperanza. La esperanza es el valor más esperado, la media, el promedio. Son todos sinónimos, ¿de acuerdo? Media, valor más esperado, esperanza, promedio. Y básicamente lo que haremos será sumar cada uno de los valores multiplicado por su probabilidad individual, ¿de acuerdo? Así es como trabajaremos. Cogeremos cada valor por su probabilidad individual. Para que lo veamos, por favor, voy a plantear el ejemplo de la página 3, cuando estábamos trabajando al lanzar dos dados, ¿de acuerdo? Cuando lanzábamos dos dados y me dicen, ¿cuál es la media? ¿Qué tendríamos que hacer para buscar la esperanza? Coger cada valor, me voy a la página 3, parte superior, y tenemos, primer valor, el 2, su probabilidad 0,03, siguiente valor, el 3, su probabilidad 0,06, y así progresivamente, hasta el último, que sería 12 multiplicado por 0,03. Si hiciésemos estas multiplicaciones y sumásemos todos los valores, tendríamos la esperanza, el promedio, la media. Así es como se busca en variables aleatorias discretas. Luego veremos que si estamos trabajando con una distribución en concreto, por ejemplo binomial, tendremos una fórmula. O si trabajamos con Poisson, otra fórmula.
Intentaremos plantear en cada ejemplo la información correspondiente, pero en términos genéricos, en variables discretas, así es como se buscaría la información de la esperanza. Si hablamos de la varianza, que recordad era un indicador de dispersión, de variabilidad, es decir, si yo por ejemplo tengo aquí un conjunto de individuos, la homogeneidad de la variable es una variable muy concentrada, poco dispersa. Cuanto más distintos sean los valores, más heterogeneidad, más dispersión habrá, ¿de acuerdo? Esto lo miramos con la varianza, cuyo cálculo básicamente será muy sencillo, será el sumatorio de cada valor al cuadrado multiplicado por su probabilidad y todo ello le restaremos el valor de la esperanza al cuadrado. Es decir, cogeremos cada valor al cuadrado multiplicado por su probabilidad individual. Haremos todo este sumatorio y luego le restaremos la esperanza elevada al cuadrado. Claro, evidentemente, para hacer la varianza deberemos haber buscado en primer término la esperanza. Y cuando tengamos la esperanza, buscaremos esta información. ¿Cómo sería? Vuelvo otra vez, por favor, a la página 3. Primer valor, el 2. 2 al cuadrado por 0,03. Más el siguiente, el valor 3 al cuadrado por 0,06. Y así todos ellos, es decir, 4 cuadrado por 0,08, más 5 cuadrado por 0,11, y así todos hasta el 12 cuadrado por 0,03. Cuando tuviésemos este cálculo realizado, le restaríamos el valor de la esperanza al cuadrado, y así tendríamos la información de la varianza. Importante, a veces me hablan de la varianza y a veces me hablan de la desviación estándar, desviación típica, ¿de acuerdo? La desviación típica la planteamos con sigma. Y es la raíz de la varianza. Cuando tengamos la varianza, haríamos la raíz cuadrada y obtendríamos sigma correspondiente. Para ver toda esta información, vamos a realizar un segundo ahora mismo, el ejemplo 6, para que entendamos bien cómo funciona este tipo de ejercicios. Aquí me dicen, tomamos una variable aleatoria que es la siguiente. Tenemos los diferentes valores con sus correspondientes probabilidades. Vamos a plantear tanto la información de cuantiles, como esperanza, como varianza, como la desviación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los siguientes valores aquí. ¿Qué valores tenemos? El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Tenemos también las probabilidades individuales, que siguen en este caso 0,3, 0,25, 0,25, 0,1 y 0,1. Esto siempre debe sumar 1. Lo puedo comprobar también a partir de la información de la función de distribución. 0,3 y 0,25, 0,55 y 0,25, 0,80, 0,90 y 1. Evidentemente se cumple dicha condición. A partir de aquí me dice, calcular la esperanza. La esperanza no tendría ninguna dificultad. Sería solamente hacer 0 por 0,3 más 1 por 0,25. Ya que estamos, un segundo calculamos. 0, 0,25, 2 por 0,22 sería 0,5, 0,5 y 0,25, 0,75, y 0,1, 1,05, y 4, 1,45, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Tendríamos esta información. 1,45 sería la esperanza, la media. Repito, es este por este, más este por este, y así progresivamente con toda la información. Seguidamente, ¿qué haríamos? La varianza. La varianza, básicamente, corresponde a 0 al cuadrado por 0,3, 0. 1 al cuadrado por 0,25, 0,25. 2 al cuadrado, 4 por 0,25, pues 1. 3 al cuadrado, que es 9, por 0,1, por lo tanto 0,9. Y 4 al cuadrado, 16, por 0,1, 1,6. Todo esto le restaremos la esperanza al cuadrado, por lo tanto, 0,25 y 1, 1,25. Y 0,9, 2,15. 2,15 y 1,6 serían 3,75 menos 1,45 al cuadrado. Así es como plantearíamos la información correspondiente. Si lo calculamos, tendríamos que la varianza sería 1,65 unidades al cuadrado. Generalmente lo que hacemos es hacer la raíz para obtener la desviación, que esto nos daría la desviación de 1,28 unidades correspondientes, ¿de acuerdo?
Así es como planteamos varianza y desviación. Como veis, no tiene mucha dificultad. Y por último me preguntaban también los cuartiles. Cuartiles tenemos 3, el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Y eso está relacionado con la información de los cuantiles que antes ya comentábamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo buscamos la información del cuartil 1? Para buscar el cuartil 1 estamos buscando el valor que deja por debajo suyo el 25% de los casos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que mirar cuál es el valor en la función de distribución que deja por debajo el 0,3, ¿de acuerdo? Entonces, el 0,3, el 0,25. Entonces, me voy aquí y busco el 0,25. Entonces, está dentro de esta información. Si esto fuese 0,25, se encontraría entre estos dos. Si encontramos el valor dentro de uno de los diferentes valores, decimos que rápidamente este de aquí corresponderá al cuartil 1. Cuartil 1 será el valor 0, ¿de acuerdo? El siguiente, cuartil 2, que es el valor que deja el 50%. Miro dónde traspasamos el 50%. Es aquí. Por lo tanto, cuartil 2 será 1. Y luego el cuartil 3, el valor que deja por debajo el 75%. Estaría aquí dentro. Por lo tanto, es el 2. Así hemos buscado los 3 cuartiles. No tendría mayor dificultad. Así es como planteamos este tipo de ejercicios. Y ya que estamos, por favor, relacionado con la esperanza y la varianza, vamos a plantear transformaciones lineales. Esta información la iremos viendo durante la asignatura y son preguntas muy recurrentes, ¿de acuerdo? Imagina que tengo una variable. Yo tengo la variable x, sea la variable x cual sea, ¿de acuerdo? Y planteamos una transformación lineal. Planteo, por ejemplo, que la variable y es ax más b. Cogemos la variable x, la multiplicamos por un valor y le sumamos b. Entonces, ¿qué ocurriría? Importante, la esperanza de y. Si estamos trabajando esta información, ¿qué ocurre con la esperanza de y? Corresponderá a a multiplicado por la esperanza de x más b. Si yo tenía x y conocía su esperanza, conocía su varianza y conocía evidentemente su desviación típica, entonces para buscar la esperanza de y, haciendo este cálculo tengo hecho. Es una transformación lineal. En cambio, la varianza de y, la a le influye al cuadrado, porque hablamos de la varianza, pero la b no. Los sumatorios no influyen ni en la varianza ni en la desviación. Por lo tanto, la desviación típica de y sería a por la desviación típica de x. Estas son las transformaciones para cuando partamos de una variable y hagamos una transformación lineal, cuáles serían las diferentes esperanzas y varianzas correspondientes. Para que entendamos bien esto, por favor, vamos a plantear rápidamente el ejemplo 7. Me dice, un vendedor de electrodomésticos estima que probabilidades de vender un número de lavadoras en una semana son las siguientes. Tenemos aquí también la función de probabilidades individuales, es decir, la función de probabilidad. Y tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tendríamos 0,05, 0,15, 0,25, tendríamos 0,30, 0,15 y por último 0,10. Podría plantear también, si quisiese, la función de distribución. 0,05, siempre último será 1, 0,20, 0,45, 0,75, 0,90 y 0,1, 1, ¿verdad? A partir de aquí, vamos a ver qué nos preguntan. Primera pregunta, por favor. Hallar el número esperado. ¿El esperado qué es? La esperanza. Por lo tanto, para buscar la esperanza, ya lo hemos comentado más de una vez, ¿qué haríamos en este caso? La esperanza corresponde básicamente a este valor por este, más este por este, y así progresivamente. Si hiciésemos todos, obtendríamos que la esperanza es de 2,65. Repito, voy multiplicando y sumando cada valor por su probabilidad individual. Luego me dice, hallar la desviación típica. Para ello, primero buscaríamos la varianza, que sería este al cuadrado por este, más este 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 al cuadrado por este, y todo lo que obtuviese
restándole el 2,65 al cuadrado, ¿de acuerdo? Si lo hiciésemos, obtendríamos que es 1,7275. Y luego tenemos que hacer la desviación típica, que es básicamente la raíz de 1,7275. Si lo calculásemos, me daría aproximadamente 1,31. Así es como obtenemos la información de la desviación. Luego me dice, el vendedor gana 150 a la semana más 200 euros por cada lavadora que venda. Hallar la media y la desviación típica de su sueldo semanal, perdonad. Entonces, ¿qué haríamos? Creamos la variable i, que es lo que va a ganar. ¿Y cuánto va a ganar? 200, esto lo gana segurísimo, porque dice, 150 lo gana segurísimo, y por cada lavadora, 200 por X. Esta es la nueva información. Como decía anteriormente, es una transformación lineal. Por lo tanto, la esperanza de I, ¿cómo se calcularía? 150 más 200 por la esperanza de X, que es 2,65. Así encontraríamos la esperanza de I. ¿Y qué más nos preguntan? La desviación típica. La desviación típica de I, ya lo hemos comentado, sería el 150, una fecha sería 200 sin cuadrado, porque es la desviación, por 1,31. Si la pregunta hubiera sido la varianza, tendría que plantear 200 cuadrado por 1,7275. Así es como plantearíamos toda esta información, ¿de acuerdo? Y por último me dice, ¿cuál es la probabilidad de que el sueldo semanal del vendedor sea de más de 700 euros, ¿de acuerdo? Entonces me está preguntando cuál es la probabilidad que el sueldo sea, en este caso, de más de 700 euros. Entonces vamos a plantear la información a partir de esa tabla, pero trabajando con nuestro, ahora me dice, más de 700. Por lo tanto, queremos 700, que esto sea más de 700, esta información. Entonces, aislamos X. En este caso sería, esto pasa aquí, la información restando, 700 menos 150 entre 200, que nos daría 2,75, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos que decir que la X será mayor a 2,75. Por lo tanto, la X debe ser mayor a 2,75. Si yo pongo probabilidad de que la X sea mayor a 2,75 es igual que la X sea mayor o igual a 3. Hablamos de variable discreta. Por lo tanto, sería esto más esto más esto. Por lo tanto, 0,55. La probabilidad que sea mayor de 700 es del 55%. Así es como resolveríamos este tipo de ejercicio. Una vez visto esto, por favor, vamos ya a mirar la última parte antes de adentrarnos en los diferentes modelos de probabilidad, que es la información de la suma de variables aleatorias. Ahora estaba hablando de transformaciones lineales yo. Estaba diciéndoos que si tenía una variable, podíamos sumarle y multiplicarle algún valor. Ahora tendremos dos variables, la variable X y la variable Y. Entonces, quiero que veamos un segundo lo siguiente, por favor. Yo tengo la variable X, y en la variable X conocemos su esperanza, su media, y tenemos su varianza, ¿de acuerdo? Y en la variable Y, voy a plantear aquí X para que no haya ninguna duda, tenemos la media de Y y tenemos la varianza de Y. Muy importante, si me dicen que estamos sumando X más Y, y te voy a plantear restando X menos Y. Si estamos sumando X más Y, toda esta información será fundamental para ejemplos también posteriores. Si sumamos X más Y, y le voy a llamar Z, por ejemplo, y a esto le llamo T, ¿de acuerdo? Z, la media de Z, como estamos sumando, será la media de X más la media de Y. Esta información se da siempre, ¿de acuerdo? Para trabajar con la información de las varianzas, partiremos que X e Y son independientes, ¿de acuerdo? Partiremos que X e Y son independientes. Luego también explicaré, si fuesen dependientes, cómo aplicaríamos la fórmula. Pero si estamos trabajando con independientes, la varianza de Z será coger la varianza de X y sumarle la varianza de Y. Por lo tanto, si yo buscase la desviación de Z, sería la raíz
de la varianza de x más la varianza de y. Así es como resolveríamos este tipo de ejercicios. En cambio, si estamos restando, la media de t será la media de x menos la media de y. Pero muy importante, la variabilidad nunca puede ser negativa. Por lo tanto, cuando estemos trabajando la información correspondiente a la dispersión, me es indiferente en sumando o restando, no va a cambiar. Es decir, la varianza de la variable t, que es la resta de ambas, sería la varianza de x más la varianza de y. Así es como plantearíamos la información. Y del mismo modo que anteriormente, la desviación sería la raíz de las varianzas, ¿de acuerdo? Del sumatorio de las varianzas. Esto es lo más recurrente. En el supuesto que fuesen dependientes, que es algo que no veremos, aquí lo que haríamos sería sumarle, si fuesen dependientes, sumarle 2 veces la información correspondiente a la covarianza. Entonces aquí le sumaríamos 2 veces la información de la covarianza, ¿de acuerdo? Esta información solamente si fuesen, repito, dependientes, pero como trabajaremos con independientes, esto lo dejamos de lado de momento. A partir de aquí, si miramos el ejemplo 8, me dice, supón que x e y son 2 variables aleatorias independientes. Como os decía, siempre hablarán de la independencia. Tenemos que la variable x, la media de x es de 5 y la varianza de x es de 4. Y luego tenemos la y, cuya media es 3 y cuya varianza es 9. Calcular la media cuando es x menos y. Por lo tanto, la esperanza será básicamente 5 menos 3, 2. Tendríamos que en este caso, le llaman u, ¿verdad? La media de u sería 2, porque hemos hecho el 5 menos el 3. Y la varianza correspondería básicamente a sumarlas ambas. Por lo tanto, la varianza de u sería en este caso 4 más 9, 13. Así es como obtendríamos la información de la media y la varianza de la variable u. Una vez tenemos esto, vamos a mirar los diferentes modelos correspondientes dentro de las variables discretas, ¿de acuerdo? Dentro de discretas, ¿cuáles serán las distribuciones en las que nos centraremos? Me importarán básicamente 3 de ellas, aunque comentaremos 5 o 6, comentaremos, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las variables aleatorias discretas, empezaremos trabajando con la distribución uniforme discreta. Esta muy poco recurrente, pero como os lo comentan, haremos rápidamente un pequeño comentario. Seguidamente, Bernoulli, tampoco muy recurrente, pero es que a partir de Bernoulli aparece la distribución binomial. Entonces, Bernoulli será para un poco introducir el concepto correspondiente de la distribución binomial, de ahí la importancia. Luego también trabajaremos la información de la hipergeométrica, ¿de acuerdo? Trabajaremos la hipergeométrica. Y luego también la distribución geométrica, para finalmente finalizar esta vertiente con la distribución de Poisson. Las fundamentales, binomial y Poisson, son muy recurrentes. La hipergeométrica también la comentaremos. Y luego del resto, la que a veces le pregunta algo es la geométrica. Bernoulli y la uniforme discreta no son nada recurrentes. Las que me importan más, binomial y Poisson. Dividiremos la información explicando hoy estas 3 y el siguiente día estas 3, ¿de acuerdo? Ya veréis que no son muy complejas, sobre todo al principio. La cosa será diferenciar bien cuando aplicamos una y cuando aplicamos la otra, ¿de acuerdo? Para ello, por favor, empezaremos comentando distribución uniforme discreta. Vayamos a la parte inferior de la página 5, ¿de acuerdo? Entonces, en esta tendremos un ejemplo de variable evidentemente discreta, donde todos los valores tienen la misma probabilidad. Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando lanzo un dado. Cuando lanzo un dado, que no está trucado, que puede salir el número 1, el espacio muestral sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y todos los resultados tienen la misma probabilidad. Hablaríamos en este caso de una distribución uniforme discreta. Todos tienen la misma probabilidad. Entonces, para plantearlo, como veis, veremos la información de la distribución y aquí plantearemos la información de la n, ¿de acuerdo?
que son los resultados posibles. Y a partir de aquí, la probabilidad correspondiente, que será siempre lo mismo, 1 entre n. En este caso tendríamos que 6 opciones, por lo tanto, la probabilidad de cada uno de los individuos, de cada elemento, será 1 entre 6. Es decir, que salga 1, 1 entre 6, que salga 2, 1 entre 6, y así progresivamente la información. Pero como os decía, en cada uno de los ejemplos, la esperanza y la varianza tendrán una fórmula más sencilla de la que explicábamos ahora mismo. En la uniforme discreta, para buscar la esperanza, puedo hacerlo tan sencillo como plantear n más 1 entre 2. Esperanza será n más 1 entre 2. Y la varianza, en el caso de la uniforme discreta, correspondería básicamente a n al cuadrado menos 1 entre 12. Así es como buscaremos la varianza y la esperanza en los ejemplos de uniforme discreta. No tendría más dificultad. Una vez dicho esto, vamos a plantear un ejemplo un poquitín más complicado respecto a la distribución uniforme discreta. A ver si entendemos bien. El ejemplo 9, por favor, me dice: una tienda de electrodomésticos vende diariamente entre 15 y 30 televisores. Cada día vende entre 15 y 30, ¿de acuerdo? Determina la probabilidad que en un día cualquiera se vendan más de 25. Me preguntan que se vendan más de 25. Calcula además la media y la varianza, que ahí las tenemos, del número de televisores vendidos en un día. Perfecto. Entonces, en este caso, por favor, ¿qué tenemos? Vamos a crear nuestra variable, básicamente. Claro, ¿qué ocurre? Que en este caso, nuestra variable, el número de televisores vendidos, en este caso es 14 más x. Por el 14 los vendemos seguro. Cada día venden entre 15 y 30. Entonces vendemos 14, x puede ser 1, puede ser 2. Entonces la x puede ir desde 1 hasta 16. ¿De acuerdo? En este caso podemos vender 1 hasta 16. ¿Por qué? Porque el 14 ya es algo que vendemos segurísimo. ¿De acuerdo? Eso está seguro. A partir de ahí puedo vender de 15 hasta 30. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la x fluctúa de 1 hasta 16. A partir de aquí, por favor, tenemos que la x, repito, es un valor aleatorio que fluctúa de 1 hasta 16. En este caso, la pregunta determina probabilidad que en un día se vendan más de 25, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, tenemos que hacer que la probabilidad de 14 más x sea mayor que 25, ¿de acuerdo? Básicamente, esta es la opción que buscamos. Por lo tanto, buscamos la probabilidad que la x sea mayor, 25 menos 14, 11, ¿de acuerdo? Que la x sea mayor a 11. Esto lo estoy buscando, o lo que es lo mismo, probabilidad que la x sea mayor o igual a 12. Como es una variable discreta y de 11 a 12 no hay ninguna opción, no puedes comprar 11,5, es de 11 a 12. Evidentemente, esta es la idea que estamos trabajando en este caso. Para resolverlo, ¿cómo lo planteamos, por favor? Claro, tenemos de 1 hasta 16 y queremos por encima o igual a 12, es decir, 12, 13, 14, 15 y 16. Tengo dos opciones. Puedo calcular 5 entre 16 o, lo que es lo mismo, 1 menos 11 entre 16. ¿Por qué? Porque como yo quiero que sea mayor que 11 y yo sé que la parte inferior será, repito, la fórmula era 1 entre n, y n es, en este caso, 16, ¿de acuerdo? Entonces podría hacer 1 menos 11 entre 16, o lo que es lo mismo, 5 entre 16, ¿de acuerdo? Repito, el 5 es porque es el 12, el 13, el 14, el 15 y el 16. Haría así el cálculo. Si lo calculamos, por favor, tendríamos 0,3125. 0,315, es decir, tenemos un 31,25% de opciones que se compren más de 25 televisiones en un día. Así es como plantearíamos este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Se puede hacer casi sin fórmulas, de cabeza se podría plantear, pero conceptualmente esta es la idea de este tipo de ejercicios. Luego, para hacer la esperanza de esta variable de 14 más x, ¿de acuerdo? Entonces, yo hago la esperanza de x, luego tendré que sumarle 14, porque es la información de una transformación. Yo solamente hago la esperanza de x ahora mismo. N, que es 16, más 1, 17, entre 2, 8,5. Por lo tanto, de esta variable,
la esperanza que realmente estoy trabajando será 8,5 más 14, 22,5. La esperanza, el promedio de televisiones vendidas en un día es de 22,5. La varianza no le afecta la suma. Por lo tanto, en la varianza, si yo hago directamente 16 al cuadrado menos 1 entre 12, ya tendría la varianza de x. Porque la varianza de y, el 14 no le afecta, ya que como bien sabemos, en las varianzas y desviaciones, el valor sumado no le afecta. Si estuviese multiplicando, sí, pero al ser suma, no. Así directamente realizaríamos el cálculo y me daría 21,25. Así es como tendríamos la varianza y la esperanza de nuestro ejercicio. Es un ejemplo que puede parecer un poco más lioso de lo que podría parecer en un principio, pero realmente no tiene ninguna dificultad y son ejemplos muy poco recurrentes luego en examen. Vamos a mirar lo siguiente, la distribución de Bernoulli. Bernoulli, ¿cuándo lo aplicamos? Cuando realizamos un experimento dicotómico, ¿de acuerdo? Bernoulli, repito, tampoco es que me importe en exceso, pero sí que es cierto que será la base para entender la binomial, que es así que me importa muchísimo más. Entonces, Bernoulli es cuando trabajamos con experimentos dicotómicos, es decir, tenemos probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso, ¿de acuerdo? Cualquier experimento que sea dicotómico binario, es decir, que tenga dos opciones y que, en este caso, muy importante, estemos trabajando y conozcamos dichas probabilidades, como mínimo una de las dos. Aquí nos plantean, en el ejemplo 10, por ejemplo, lanzar un dado y que salga el 6. Probabilidad de éxito, que generalmente la planteamos con la letra P, ¿de acuerdo? P es la de éxito. Y probabilidad de fracaso se plantea como 1 menos P o Q, indistintamente. En este caso, probabilidad de éxito correspondería básicamente a un sexto. Cuando lanzo el dado, que salga el 6 es un sexto. Y fracaso, 5 sextos. Ambas probabilidades siempre son complementarias. Deben siempre sumar 1, ¿de acuerdo? En Bernoulli, la esperanza es muy sencilla, porque es P. Y la varianza es P por 1 menos P, o lo que es lo mismo, P por Q. Entonces, me diréis, pero no tiene mucha dificultad. No, pero la dificultad está en que cuando repetimos una Bernoulli diferentes veces, entonces surgirá la distribución binomial, ¿de acuerdo? La binomial será repetir un experimento dicotómico n veces y mirar cuál es la probabilidad de éxito de que estas n veces haya x éxitos, ¿de acuerdo? Esa es la idea de la binomial. Repito, trabajaremos con n experimentos de Bernoulli. Por lo tanto, trabajamos con experimentos dicotómicos, ¿de acuerdo? Y muy importante, cada uno de los ensayos deben ser entre ellos independientes, ¿de acuerdo? Es decir, hablamos de muestreo con reemplazamiento. Si yo tengo, por ejemplo, un dado y lanzo el dado, cuando cojo el dado y vuelvo a lanzarlo, no puede haber desaparecido la cara que ya ha aparecido. Si ha aparecido el 3 tiene que volver otra vez a poder aparecer, ¿de acuerdo? Si el 3 no volviese a poder aparecer, sería sin reemplazamiento y no se podría hacer binomial. Entonces, la idea básicamente es que estemos trabajando con reemplazamiento. Si cogemos un individuo de la población, este se vuelve a introducir antes de realizar el siguiente experimento. Tenemos una población con hombres y mujeres y la probabilidad de ser hombre, me lo invento, es 0,3, por lo tanto, de ser mujer es de 0,7. Cuando cogemos el primer experimento y es un hombre, para realizar el segundo experimento, este hombre otra vez se introduce en la población antes de coger el segundo experimento, ¿de acuerdo? Porque si no, no funcionaría. Esta es una de las características que tiene que ser siempre muestreo, en este caso, con reemplazamiento. Una vez se saca un individuo, este se vuelve otra vez a incluir. Entonces, trabajaremos la información del siguiente modo. Tendremos siempre tres conceptos en la binomial: la P, la N y la X. La P es la probabilidad de éxito cada vez que hago el experimento. Probabilidad de éxito cada vez que hago el experimento. Cada que hago el experimento, ¿cuál es la probabilidad de éxito? La N es el número de veces que hago el experimento. Número de veces que hago el experimento. Y luego tenemos la X, que es el número de éxitos. Esta es la información, repito, la P,
probabilidad de éxito cada vez que hago el experimento. N, número de veces que hago el experimento, y la X, el número de éxitos, ¿de acuerdo? A partir de aquí, para que lo entendamos bien, mirad por favor en la parte central, página 6, parte central inferior, el ejemplo 11. Me dice, tirar una moneda 3 veces y que 2 salga cara. Claro, cuando yo lanzo la moneda una sola vez, probabilidad de éxito que salga cara sería 0,5 y de fracaso 0,5. Esto es una Bernoulli. Pero ahora repetimos el experimento 3 veces. Entonces, cada vez que lanzo la moneda, que salga cara es 0,5. ¿Cuántas veces hago el experimento? 3 veces. ¿Y cuántos éxitos quiero? Quiero que 2 veces salga cara. Esta es la información que estamos planteándonos en la binomial. Esto es lo que me importa, ¿de acuerdo? Estos 3 conceptos son fundamentales para poder llevar a término este tipo de ejercicios. Tenemos probabilidad de éxito, cada vez que hago el experimento, número de veces y número de éxitos. Y para buscar la probabilidad que se den, en este caso, 2 éxitos, voy a poner ahora mismo X en general, haremos siempre lo mismo. N factorial entre X factorial, N menos X factorial, por la P elevado a X, por 1 menos P, o Q, que es lo mismo, elevado a N menos X. Esta es la fórmula que aplicaríamos, ¿de acuerdo? Lo haremos con fórmulas, a veces sí y a veces con R Commander. Luego explicaremos también con R Commander, que es muy rápido, muy sencillo, pero también hay que saber hacer las diferentes fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿cómo lo resolveríamos? Buscaríamos que la X es igual a 2 y buscamos N factorial, 3 factorial. Recordaros factoriales, por favor, que los tenéis todo en una calculadora, y por ejemplo, 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, 20, 60, si lo buscáis, 5 factorial sería 120. X factorial sería 2 factorial por 3 menos 2 factorial. Todo ello por P, que la P era 0,5 elevado a X, por 1 menos P, es decir, 1 menos 0,5 elevado a N menos X sería 1. Así es como obtendríamos la probabilidad de que la X fuese 2. Así es como se resuelven estos ejercicios. Ahora, repito, también comentaremos cómo se puede resolver a partir del R Commander. Una vez tenemos esto, por favor, ¿qué más queremos comentar? La esperanza. En la binomial, la esperanza, el valor más esperado es N por P. Y si me preguntasen por la varianza, sería N por P por Q, o lo que es lo mismo, N por P por 1 menos P. Así es como buscamos la varianza. Recordad que siempre tenga las varianzas, si hiciese la raíz cuadrada, obtendríamos las correspondientes desviaciones típicas, ¿de acuerdo? Importante, aspectos a considerar también dentro de la binomial. Cuando estamos trabajando con diferentes Bernoullis es cuando se crea una binomial. Una binomial correspondiente a NP, básicamente no es nada más que haber planteado distintas distribuciones de Bernoulli, ¿de acuerdo? Si hago distribución de Bernoulli más otra Bernoulli más otra y así progresivamente un conjunto de distribuciones Bernoulli, se convierte en una distribución binomial de NP, donde la N es el número de veces que hacemos el experimento y la P la probabilidad de éxito de cada caso. Y luego también se pueden sumar 2 binomiales distintas. Imagina que tenemos una binomial, por ejemplo, tenemos la binomial, voy a plantear, por ejemplo, en este caso, binomial que corresponde a n sub 1 en P y otra binomial que corresponde a n sub 2 P. Podremos sumar ambas y, en este caso, si sumásemos ambas, tendríamos que una binomial con n sub 1 más n sub 2 P, ¿de acuerdo? Esta es la información. Si tenemos diferentes binomiales con la misma probabilidad de éxito, así se podría resolver y plantear este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, vamos a plantear el ejercicio 12 para finalizar la clase de hoy. El 13, por favor, os diré que si podéis, lo planteéis en vuestras casas. Ahora plantearemos solamente el ejemplo 12 para entender bien cómo se tiene que resolver este tipo de ejercicios. Si os fijáis, por favor, en la página 6 superior, tenéis también la información correspondiente a la distribución binomial, a los R Commander correspondiente obtenido
relacionado con la distribución binomial. Y aquí veis la siguiente información. D binom y P binom, ¿de acuerdo? Entonces, D binom corresponde básicamente a las probabilidades individuales, ¿de acuerdo? Cuando planteamos D binom, me da únicamente la probabilidad individual. P binom nos dará la probabilidad acumulada hasta dicho valor, ¿de acuerdo? P binom nos dará probabilidad acumulada hasta dicho valor. Siempre lo mismo. Entonces, en ambas plantearemos la X, la N y la P, ¿de acuerdo? X, N y P. Es la información que tendremos que indicar. Importante, cuando hablamos de P binom y yo planteo la información, me dará la parte inferior, ¿de acuerdo? Me lo invento. Si tenemos una N que es 5, X 3 y la probabilidad la que sea, me es indiferente, ¿de acuerdo? Esto me estará indicando la probabilidad que la X sea menor o igual a 3, ¿de acuerdo? Entonces, si me preguntasen que fuese mayor a 3, si a mí me preguntan probabilidad que la X sea mayor a 3, sería tan sencillo como hacer 1 menos esto. Esto es igual a 1 menos probabilidad de que la X sea menor o igual a 3. Y así rápidamente lo podría buscar. Aunque también es cierto que, como podéis ver, por favor, en la página 6, parte inferior, tenemos la información de el RCommander, donde veis también lower tail true. Si aquí en esta información yo pongo, después de poner la información de la probabilidad, ponemos la información correspondiente a lower tail true, si ponemos true me da esta información. Si pongo false, si aquí pusiese false, me pondría la probabilidad que la X fuese mayor a 3. Entonces, esto que estaba comentando antes, poniendo lower tail false, directamente ya me lo da el RCommander. Sería rápido, cómodo y fácil para poder resolverlo. Con el RCommander ya tendremos toda la información. Si veis, tenemos la X, tenemos la N y tenemos las correspondientes probabilidades. Pero también ahora mismo, para practicar, lo haremos mediante las fórmulas que hemos ido indicando. Empezamos por el primero, por favor. Vamos a mirar el primer ejercicio. Me dice: la proporción de alumnos que escoge evaluación única en las universidades es de 0,27. Siempre hablamos de experimentos dicotómicos. Por lo tanto, en este caso, estudiar evaluación única. Única será, en este caso, probabilidad 0,23. Si hablásemos de continua, probabilidad es de 0,73. Esto ya lo sé, porque trabajamos siempre con experimentos dicotómicos. La muestra formada por 8 individuos aquí. Hacemos el experimento 8 veces y me dice que solamente uno escoja evaluación única. Esta es la información. Podría plantear con la fórmula n factorial, 8 factorial, entre x factorial por n menos x factorial, 0,27 elevado a 1 por 0,73 elevado a 8 menos 1, 7. Podría hacer esta fórmula, o si os fijáis, por favor, aquí nos dan la D binom. D binom, que repito, es probabilidad exacta. Y pone 1, tamaño 8 y probabilidad 0. Perfecto, ya me lo dan. Esto, si lo comprobáis, os tiene que dar el 0,2386238. Así es como plantearíamos esta información y así es como se resolvería este tipo de ejercicio. Siguiente, que todos escojan única. Si tenemos 8, que los 8 escojan única. Entonces, si x es 8, aquí plantearíamos que esto es 8, esto sería 8, esto sería 8 y esto sería 0, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez, buscamos la información de D binom, ¿de acuerdo? D binom 8. Si os fijáis, por favor, correspondería a la cuarta información que tenemos del R, ¿de acuerdo? La cuarta le pone N8, MX8 primero, N8 luego y probabilidad 0,20. Me pone que en este caso es 0,001234 2824295. Pero si os fijáis, antes de esta os ponía P binom, la acumulada, P binom, y ponía en este caso 7, luego 8 y 0,27.
¿Qué quiere decir esto, por favor? Y ponía, perdón, lower tail false. Me está dando que sea por encima de 7, lo que en este caso es igual a 8. Por ese motivo, la información de la tercera información de R y la cuarta os da la misma probabilidad, porque al fin y al cabo estoy estudiando lo mismo. Y la segunda que tenemos, que pone p-binom todo igual, pero pone true, lo que me está dando es probabilidad de x menor o igual a 7. Si yo hiciese 1 menos esto, si la segunda información le hago 1 menos lo que he obtenido, tendría exactamente la misma información. Es decir, si hiciese 1 menos 0,9999718, tendríamos esa información. Seguidamente, por favor, que menos de 2 escojan evaluación única. Menos de 2 quiere decir que la x sea menos de 2, tiene que ser 0 y 1. Entonces aquí debería hacer la fórmula dos veces. Debería hacer la fórmula para 0 y la fórmula para 1. Y sumarlas ambas, ¿de acuerdo? Fórmula para 0, fórmula para 1 y sumo ambas. Es un poco más laborioso, pero es como teníamos que plantear este tipo de ejercicio. Haríamos la fórmula dos veces y sumaríamos la información. U otra opción es de aquí vemos que también me dice p-binom 1. ¿Por qué os pone p-binom y pone en este caso 1 solamente? Porque esto incluye x menor o igual a 1. Y como me preguntan x menor a 2, el 2 no está incluido. Por lo tanto, x menor a 2 es igual a x menor o igual a 1. Por lo tanto, el ejemplo C, la respuesta correcta sin duda, correspondería básicamente al 0,319268. Lo podéis comprobar planteando la fórmula para cuando x es 0 y para cuando x fuese 1. Cogeríamos ambas probabilidades, sumamos ambas y tendríamos información. Es decir, 8 factorial entre 0 factorial, 8 menos 0, aquí 0 y aquí 8. Y luego haríamos lo mismo, pero para cuando la x fuese 1, ¿de acuerdo? Así es como resolveríamos este tipo de ejercicio. Seguidamente, que 2 escojan continua. Mirad, si me preguntan que 2 escojan continua, es la siguiente información. Yo podría buscar con estos datos el resultado, perfecto, pero tenemos 8 personas. Hablamos de experimento dicotómico. Tengo 8 personas y de las 8, 2 hacen continua. ¿Cuántos harán única? 6. Lo puedo comprobar, pero esta información y esta, lo veis con las fórmulas, con R, como queráis, estas dos fórmulas os darán exactamente lo mismo. No va a cambiar. Por lo tanto, aquí, si os fijáis, la información de la antepenúltima os pone de binom 6, size 8 y probabilidad 0,10. Entonces, esta información sería igual que si hubiéramos puesto de binom, hubiéramos puesto 2, 8, 0,73. Me daría exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Misma información, completamente la misma. Que si os fijáis, es la que tenemos a continuación, que pone de binom 2, 8 y 0,73. Las dos me dan exactamente el mismo valor. Podría hacerlo también con las fórmulas. Si alguien tiene alguna dificultad con las fórmulas, que me lo pregunte. No hay más que ir probando y plantear la fórmula con la calculadora. No tiene más dificultad. Y luego me dice que como mínimo 6 escojan evaluación continua. ¿Qué quiere decir como mínimo 6? Que la x sea mayor a o igual a 6, ¿de acuerdo? En este caso, x sea mayor o igual a 6. Como mínimo 6 escojan evaluación continua. Por lo tanto, en este caso yo quiero la probabilidad por encima del 6. Entonces, ¿qué ponemos? P-binom, ponemos P-binom para hacer la acumulada y planteamos 5, la n que es 8, 0,27 y ponemos lower tail false. Así nos da por encima del 5, que es igual a mayor o igual a 6. ¿Lo podría haber hecho con las fórmulas? Sí, había hecho la fórmula para el 6, para el 7 y para 8, teniendo en cuenta que, perdón, 0,73, aquí en este caso, pues hablamos de continua, 0,73. Entonces plantearíamos así la información teniendo en cuenta que buscamos
desde el 6, 7 y 8. Por lo tanto, si hubiese querido plantear esto con las fórmulas, tendría que haber hecho las siguientes fórmulas. Las voy a plantear para realizarlo. Tened en cuenta también, por favor, que siempre planteamos en vez de coma, punto, cuando estemos trabajando con RCommander en decimales. Si planteo 0,72, con R planteamos 0.72. Vigilar esto para que no haya confusión. La coma es para diferenciar y luego ponemos el punto. Aquí tenéis también la información para que lo podáis visualizar cómo se escribe. Si, por ejemplo, planteamos probabilidad, siempre espacio y espacio, ¿de acuerdo? Para que nos salga bien la información correspondiente. Una vez dicho esto, el ejercicio que aquí hemos realizado, el último de ellos, si lo quisiese hacer con fórmulas, ¿cómo sería? Trabajamos con continuo, buscamos x6, buscamos x7 y por último buscamos cuando la x sea 8. Entonces aquí haríamos n factorial entre 6 factorial, 8 menos 6 factorial, multiplicado por la p, que es 0,73 elevado a x, por 0,27 elevado a 8 menos 6. Luego haríamos lo mismo para el 7, ¿de acuerdo? Misma información, pero ahora mismo trabajando con el valor 7. Y por último, haríamos lo mismo para el 8. Una vez tuviésemos las tres fórmulas realizadas, seguidamente lo que tendríamos que realizar sería sumar las tres probabilidades. Si sumamos las tres, obtendremos el 0,6281732, que es el que aparece en la información. Una vez tenemos esto, para la siguiente clase, por favor, os recomiendo que intentéis hacer el número 13. Lo comentaremos rápidamente y luego nos adentraremos en las últimas tres distribuciones de las variables aleatorias discretas: hipergeométrica, geométrica y la de Poisson, ¿de acuerdo? Lo dejamos por aquí hoy. Cualquier duda, consulta, por favor, realizad sin compromiso por el grupo de WhatsApp o, si preferís, en la clase en directo. Mucha suerte.